Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí y presentar mi proyecto de grado. Este proyecto fue desarrollado por casi año y medio de investigación. Se realizó en la modalidad de investigación, creación e innovación. Para que esté suscrito a modalidad de investigación, tiene que estar adscrito a un semillero de investigación liderado aquí por la maestra Miriam, llamado Perpetuum Mobile. Ella fue quien me acompañó durante todo este proceso y pues bienvenidos. Mi proyecto de grado se llama Mujeres saxofonistas en Colombia, difusión, desarrollo e historia del instrumento en el país desde el siglo XX. Mi nombre es Lorena Ballesteros, soy estudiante de saxofón clásico y acá pues presento ya oficialmente mi proyecto de grado. Este proyecto pretende visibilizar el trabajo de las mujeres saxofonistas en Colombia, contando parte de la historia del instrumento que no se encuentra normalmente en documentos escritos. Se le pretende dar también visibilización a aquellos exponentes, tanto mujeres como hombres, las agrupaciones que adoptaron este instrumento dentro de sus formatos y pues más adelante les contaré más. El objetivo general es estudiar el papel de la mujer en la historia del saxofón en Colombia, incluyendo una breve historia del saxofón en el país, su llegada, difusión, ejecución y enseñanza, con el fin de visibilizar el aporte brindado por ellas al desarrollo del campo musical nacional. Entre los objetivos específicos tengo el primero, realizar una breve historia del saxofón, destacando la importancia desde su llegada y el devenir en Colombia. El segundo, estudiar las diferentes agrupaciones que incorporaron al saxofón en su formato instrumental, los medios de difusión mediante los cuales se dio a conocer el instrumento y los principales saxofonistas del país desde su llegada en el siglo XX. El tercero, exponer la manera como se ha transmitido y enseñado el instrumento dentro de las universidades del país y visibilizar el lugar que ocupan las mujeres en la enseñanza del instrumento, dando mención a las primeras graduadas, profesoras, artistas reconocidas, etc., en especial en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y el cuarto, indagar sobre las mujeres saxofonistas colombianas, mostrando su aporte en los campos de creación musical, interpretación, pedagogía, gestión y difusión del instrumento en el país. Este proyecto pretende responder dos preguntas principales. La primera es: ¿cuál es la historia y el desarrollo del saxofón en Colombia, desde su llegada, difusión, ejecución, hasta los principales exponentes? Y la segunda, ¿cuáles mujeres se han destacado en el campo de la interpretación del saxofón durante su desarrollo, difusión y ejecución, y de qué manera han aportado al panorama musical del instrumento en Colombia? La metodología que se realizó en este trabajo es de enfoque mixto, es decir, tenemos resultados cuantitativos y cualitativos, es decir, hay resultados acerca de estadísticas de la cantidad de personas que conocen acerca del instrumento, la cantidad de mujeres, agrupaciones, etc. Y cualitativo, dando un proyecto pues, de investigación y aporte a la historia del instrumento. Se realizó una consulta bibliográfica y audiovisual para el contexto social, político y cultural del instrumento. Además tuvo carácter etnográfico, desarrollando pues, los principales avances del instrumento en diferentes zonas del país en donde se adoptó. También se hizo un diario de campo evaluando toda la información encontrada para poder ser estudiada y saber cuál es la información relevante que tenía que mostrarse. En mi trabajo de grado se puede escuchar, es un trabajo pues, virtual, entonces hay muchas maneras de contar la historia
y se puede ver y escuchar, y para esto desarrollé 2 playlists que aportan auditivamente y visualmente al trabajo, y además se hicieron unas entrevistas que fueron parte primordial del desarrollo del trabajo. Fueron estructuradas y semiestructuradas. Las semiestructuradas fueron desarrolladas hacia personas que me aportaron en la información de la historia del saxofón, los usos, su difusión, etc. Y las personas que participaron aquí en estas entrevistas fueron el maestro César Villamil, el maestro Adalbert Gaviria, Juan Felipe Tartabul, entre otras personas que ya son ajenas a la universidad, como Berta Quintero. También estuvo Andrea Farfán participando, y en las estructuradas ya fueron entrevistas que se desarrollaron para el homenaje hacia las mujeres intérpretes del saxofón, que fueron 6-7 mujeres. Entre esas estuvo Angélica Vanegas, Liliana Atencia, Adriana Lozano, Soraya Castro, Berta Arroyave, Nubia Reyes y María Paula López. Entre los documentos revisados para el desarrollo de este trabajo de grado, se agruparon de manera en que midiera el contexto social, cultural, político del país y el desarrollo que hubo musicalmente. Entonces, uno de los documentos destacados que se mencionan dentro del texto es el libro de Miguel Villaprola, El saxofón en la música docta de América Latina, y ya eso es como un panorama muy abierto. Y ya cerrando el panorama en Colombia, encontré la tesis de grado de musicología del maestro Sarmiento, que se titula Bandas en Bogotá en 1930-1946, el caso de la banda de músicas del batallón Guardia Presidencial. Y ya más adelante, para la difusión del instrumento, utilicé documentos de periódicos, entrevistas, artículos y demás. Uno de ellos puede ser Radio Escuchas y Músicas Nacional a mediados del siglo XX y el programa radial Antología Musical de Colombia, de Pulido, publicado en el 2018. Y ya para ahondar agrupaciones y exponentes, tanto femeninos como masculinos, del instrumento, se tomaron como referencia 2 libros importantes. El primero es Abran Paso, Historia de las Orquestas Femeninas de Cali, de Valverde y Quintero, publicado en el año 1995, y otro importante es La reunión de agrupaciones durante el siglo XX, del hijo de Gabriel Uribe, que se titula De la música tropical a la andina, al jazz y la música sinfónica. Mi proyecto está dividido en 2 partes, que son las que pretenden responder las 2 preguntas generales, y se desarrolla entre el capítulo 1 y el capítulo 2, Historia y desarrollo del saxofón en Colombia, y el capítulo 2, Mujeres pioneras y principales exponentes del saxofón en Colombia. Para iniciar, pues tengo el capítulo 1, que se titula Historia y desarrollo del instrumento en Colombia, llegada, difusión y formación del saxofón en Colombia. Breve historia del instrumento en el país. Aquí está abarcado en 6 secciones. Voy a explicar una a una rápidamente qué van a encontrar dentro de este documento. En la primera, pues, es la historia de la creación del instrumento por Adolphe Sax en 1846, cuando se presentó en la Convención de Bruselas, en la Convención Industrial de Bruselas, el instrumento. Acá tenemos la foto de Adolphe Sax, y cómo durante esa época fue el desarrollo del instrumento, cuáles fueron los primeros compositores que tomaron y adoptaron este instrumento, y ya como una breve historia a nivel general del mundo. Y ya en esta segunda sección me centro más que todo en la llegada del instrumento en Colombia, tomando en cuenta
las primeras agrupaciones que lo adoptaron y tratando de escudriñar en qué año como tal fue la llegada del instrumento. Entonces aproximadamente puedo decir que el saxofón llegó hacia el final del siglo XIX, no hay una fecha exacta, pero pues digamos que encontré decretos exactos de, de las bandas militares que lo adoptaron. El primer decreto que se encuentra fue en 1897, donde adopta el saxofón parte del formato instrumental de las bandas militares, y aproximadamente pues podría decirse que es similar con otros países de Latinoamérica como Cuba, como Brasil, etcétera. Entonces ahí es. Y luego pues hay otra parte de la historia que no hay datos exactos, como las agrupaciones populares que llegaban pues por las costas colombianas, del Caribe y del Pacífico, de movimientos como el jazz o grupos muy populares. En esta parte de la tercera, algunos medios de difusión. Entonces comencé a investigar qué medios de difusión de esa época ayudaban a que se conociera el instrumento y los principales exponentes. Entonces uno de ellos es la prensa. Ahí tomó investigación de dos artículos de prensa o dos periódicos y revistas importantes sobre la época del siglo XX, que fue la revista Cromos y el periódico Mundo al Día, que se encargaban de exponer agrupaciones, como podemos ver acá. Esta es una parte del periódico Mundo al Día, donde se encuentra pues, el saxofón, la orquesta y contrataciones de esas orquestas durante esa época. Se fue hacia la década de los años 20. También analicé los procesos que tuvo la radio y los avances que han tenido, y que programas radiales hicieron parte de la difusión del instrumento. Se encuentra, digamos, la obra Philips, conocida hacia la década de los 50, en donde se daba difusión de las agrupaciones que usaban ese instrumento. También tenemos cine y televisión. Les voy a mostrar. Como les dije, mi documento pues tiene apoyo audiovisual, y aquí les voy a presentar un poco de... No sé si funciona. Ay, no. ¿Cómo se pone? Es la orquesta del maestro Lucho Bermúdez en 1963 en la difusión de Inravisión. Esta clase de videos y audios acompañarán a lo largo del proyecto para que pueda ser más amena la lectura. También nombra otros programas de televisión como Espectaculares GES, El Show de Jimmy, etc. Y la última pues, es la industria fonográfica, la creación de la industria fonográfica en Colombia hacia la década de los 20 y 30, y cómo esta industria logra adaptar el instrumento en las diferentes agrupaciones, y especialmente ya es el primer trabajo discográfico grabado del instrumento, digamos como solista, es el álbum Colombia presenta a Gabriel Uribe. Aquí encontramos pues la portada, y es uno de los referentes del saxofón más importantes en Colombia. Vamos a escuchar un poco de lo que se encuentra ahí.
secciones que acompañan este capítulo. Es las primeras agrupaciones en incorporar el saxofón en Colombia. Hacer este registro de las agrupaciones fue bastante amplio y tener toda la información exacta ahí pues es complejo, pero pues intenté hacer un panorama muy general de las primeras agrupaciones como la Banda Nacional de Colombia creada en 1913 y algunas agrupaciones populares como la Jazz Band Lorduy creada en 1917, pero hasta 1920-21 fue que adoptaron el saxofón utilizando un formato muy similar a las big band que estaban surgiendo en ese tiempo y que fueron muy importantes en la difusión del instrumento a nivel mundial en Estados Unidos. Aquí intenté reunir muchas de las agrupaciones, entrego una tabla con varias agrupaciones desde el siglo XX hasta la actualidad, tratando de encontrar el año aproximado, la agrupación, el año aproximado, el director y algunos de los saxofonistas que fueron partícipes dentro de esa banda. Aquí reúno nombres que quizás son olvidados en el tiempo o que no se les da tanta visibilidad porque en aquella época era muy importante, como no era como usual, más bien ser multiinstrumentista. Entonces no solo se desempeñaban como saxofonistas, sino también como clarinetistas y flautistas. Luego todo ese análisis de búsqueda de los exponentes del instrumento, quise dar una pequeña parte a 3 saxofonistas, y esto ya es como de carácter muy subjetivo, en donde la idea era poner diferentes puntos de vista como de trabajo musical. Entonces de primeras tengo a Gabriel Uribe, de quien ya les hablé. Es muy importante porque fue, digamos que el primer saxofonista académico y además también hizo parte de la agrupación de Lucho Bermúdez, fue también el saxofonista de Lucho Bermúdez y como les digo, pues fue multiinstrumentista, tocaba clarinete y tocaba flauta, entonces es uno de los que se consideran primeros exponentes del saxofón. Otra de las personas importantes es Michi Sarmiento. Él fue saxofonista usualmente de las agrupaciones tropicales, entonces muchas veces el saxofón que escuchamos en las canciones del Joe Arroyo fueron grabadas por Michi Sarmiento, y él, de todo su trabajo musical hacia la música tropical, le hicieron un homenaje en el año 2015-2016. Onda Tropical le dedicó a él un álbum y él estaba vivo en ese momento y pudo ver ese homenaje. Y otra de las personas importantes hacia el ámbito de la pedagogía musical del saxofón es Álvaro Rojas. Él es y fue profesor de la Universidad de Antioquia, dictando clases de saxofón. Luego analizo ya, pues el panorama es muy abierto hacia lo que es el saxofón en Colombia, entonces ya me centro en cómo fue la creación de la cátedra de saxofón, la historia de cómo es la creación de la Academia, digamos, Nacional de Música de Colombia, que hoy se conoce como el Conservatorio Nacional de Colombia, y cómo el instrumento se inserta ya como tal a nivel profesional. Entonces cuento pues rápidamente la historia del conservatorio, de algunas universidades aquí en Bogotá y la insertación del instrumento. Entonces cuento ahí que a pesar de que la Academia Nacional de Música se creó en 1882 y que luego se cambió el nombre en 1917 al Conservatorio Nacional, no me acuerdo la fecha exacta, no se estudiaba saxofón como cátedra, sino hasta 1998, cuando el maestro Luis Eduardo Aguilar ya pone como tal la cátedra de saxofón, y pues ya han pasado casi un siglo. Entonces se puede ver la brecha de que el instrumento es muy reciente en el país y el desarrollo del instrumento pues
también. Entonces aquí tengo los profesores que hacen parte de la cátedra de saxofón de la Universidad Distrital, que fue creada en 1993. Sin embargo, pues las primeras personas graduadas son ya entrados los años 2000, y personas que ahorita están actualmente, pues está el maestro César Villamil, que hace parte de la formación de los saxofonistas aquí desde el año 2000, el maestro Juan Felipe Tartaúl, que está desde el año 2008, está Adalbert Gaviria, que está desde el 2015-16, y actualmente ellos tres desempeñan la cátedra de saxofón clásico, y en la cátedra de saxofón jazz actualmente está César Caicedo, que está desde el año pasado. Y ya, pues eso era como todo el primer capítulo. Terminó ahí, como ahondando en la historia a nivel general del instrumento, y ya me concentro en el segundo capítulo, en las mujeres. Este también está dividido en secciones que también pretenden pues, responder esas preguntas del objetivo general del trabajo. En la primera sección está Mujer y Música en Colombia, un legado de resistencia. Cuento rápidamente todas las brechas sociales, políticas, culturales que tiene la mujer durante el siglo XX. Hice un recorrido rápido por dar ejemplos entre las mujeres como Estercita Forero, como Matilde Díaz, y cómo ellas vencieron aquellos estereotipos hasta llegar a las primeras mujeres graduadas en el instrumento. Tenemos a Liliana Atencia y a Angélica Vanegas, primeras graduadas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en el año 1996. Tenemos a Soraya Castro, la primera mujer graduada de saxofón en la cátedra de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2004. Y no tengo la foto aquí de la primera graduada de la Universidad Distrital, es Adriana Lozano Franco, quien es importante ver más adelante, digo, el aporte que ellas han brindado, digamos, al desarrollo del instrumento como tal. Aquí pues pretendo dar un recorrido rápido y un amplio panorama de lo que se vivía y lo que viven las mujeres en Colombia para hoy en día hacer músicas acá. Entre los aportes que han hecho las mujeres en esta sección, me enfoqué principalmente en las composiciones y en las actividades de gestión cultural que han desarrollado en torno al saxofón. Entonces, sumándome al catálogo de obras que tiene Miguel Villajuela en su libro, entonces agregué información que investigué a partir de los repositorios de las universidades Javeriana, de la Pedagógica y de la Universidad Distrital. Entonces aquí encontré aproximadamente 16 obras inéditas y 5 arreglos musicales. La invitación de esta parte de mi proyecto es visibilizar esas obras y que sean más conocidas e interpretadas por las personas que tocan este instrumento. Entonces aquí, digamos, tengo a Adriana Lozano Franco, quien realizó una obra titulada Concierto Colombiano para Saxofón Alto y Banda de Vientos. Es una obra inédita que la tocó para su trabajo de grado. El formato pues es la banda y saxo alto solista. Esta interpretación de esta obra la realizó Adalbert Gaviria, acompañada de la banda sinfónica la banda sinfónica juvenil de Colombia. Aquí puedo encontrar más personas y más arreglos y obras inéditas. Uno de los arreglos, digamos, es de la obra Calamar, no mentiras, perdón, Tres clarinetes, un arreglo a la composición de Pablo Flores por Manuela Hernández Gámez en el año 2020 con conjunto mixto. Aquí podemos ver que hay tanto los formatos cambian, depende de acuerdo a
información de acuerdo a la música que se interpreta. En esta sección también di el aporte de gestión cultural que han tenido las mujeres de acuerdo al saxofón en Bogotá. Digamos que el primer concurso nacional de saxofón de Bogotá fue en el año 1998 y hubo otro en 1999. Fue organizado por diferentes entidades como la Biblioteca Luis Ángel Arango, etc. Pero pues todo siempre fue con una organización como estatal o privada, pero quiero recalcar que aquí el primer Festival de Saxofón Internacional de Bogotá se realizó el año pasado y la organizadora fue María Paula López. Ella fue estudiante de la Universidad Corpas de Saxofón y realizó un proyecto que reunió a más de 100 personas durante 4 días, que se realizó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Sigo con el recorrido histórico y acá tomo las primeras agrupaciones que incorporaron mujeres saxofonistas. Entonces, así nos podemos dar cuenta con respecto a las agrupaciones musicales que empezaron en 1913, 1920, pues las mujeres comenzaron a tocar saxofón aproximadamente en agrupaciones, formalmente, en 1984. El primer registro es la orquesta Caña Brava. Aquí realicé entrevistas de aquellas mujeres que pertenecieron a estas orquestas y todas tienen en común que el instrumento lo adquirieron de manera autodidacta, no tuvieron maestros, la mayoría que les enseñaran el instrumento, fue como lo que se conoce coloquialmente como orejeando dentro de la misma orquesta. Entonces, digamos, aquí hablé con Nubia Reyes, que fue saxofonista de la orquesta Caña Brava, una orquesta de salsa muy reconocida en Colombia, dirigida por Berta Quintero. También hablé con Beatriz Arroyave, que perteneció a la orquesta H. También hablé con Andrea Farfán, que fue la primera mujer que Juancho Torres incluyó dentro de su agrupación. Y acá pues hago un recorrido como amplio y ya como pueden ver pues en el 2025 hay muchísimas agrupaciones que dan la visibilización de las mujeres saxofonistas en Colombia. En esta sección pues le di homenaje a 4 mujeres saxofonistas, pues son las principales exponentes de acuerdo a una encuesta que se me olvidó mencionar en la metodología. Esta encuesta se realizó a colegas músicos, tanto de la universidad como fuera de ella, por medio de difusión de Forms. Fue una encuesta realizada virtualmente, la respondieron 60 personas y de acuerdo a los resultados obtenidos había una cantidad de mujeres que son nombradas usualmente, entre ellas están estas 4 mujeres, de acuerdo a su carrera artística y su visibilización, pues las elegí y las puse aquí como ejemplo. Sin embargo, hay una cantidad de nombres que tal vez no están escritos en el trabajo, pero pues que puede seguir una historia por contar. Aquí tenemos a Lorena Ríos, la actual saxofonista primero de la Banda Nacional de Colombia y además es maestra de saxofón de la Universidad de Antioquia. Tenemos a Ángela Gómez, estudiante egresada de acá, de la Universidad Distrital. Ella actualmente vive en Estados Unidos y es reconocida por su carrera artística, ha grabado diferentes álbumes y sencillos de composiciones de ella en el saxofón. Tenemos a Karen Ranquejo, que también es egresada de esta universidad. Ella actualmente tiene su marca Karen Sax y con esta marca ha logrado liderar varios proyectos personales en donde es saxofonista y la ha llevado a
estar en lugares como Dubái y ha tenido visibilización en la televisión nacional con programas como Yo Me Llamo, Yo José Gabriel. Además ha sido la única mujer saxofonista de la Big Band de Andrés Cepeda. Y por último tenemos a Karen Barreto. Ella es egresada de la Universidad Javeriana, tiene un proyecto musical un proyecto de música colombiana que se llama Ensamble Macondo, y es un ensamble de 4 saxofones y a veces percusión, que ha logrado participar en diferentes eventos a nivel mundial y acá en Jazz al Parque. Para concluir este trabajo de grado, pues a pesar de las carencias bibliográficas que se encuentran del instrumento, pues intenté hacer un recorrido amplio y poder tener registro escrito y de los nombres, tanto de personas que han aportado tanto académicamente como popularmente. Aquí también pues aportó al catálogo de obras de Miguel Villafruela, y pretendo crecer y visibilizar esas obras de las mujeres. Cuento pues obviamente las historias políticas, sociales y culturales que ha tenido Colombia, todas estas problemáticas a nivel musical y cultural que han tenido que vencer las mujeres, y pues principalmente es la exploración del papel de la mujer. Y pues aquí vuelvo a reiterar que la cantidad de información que se recolectó fue gracias a las entrevistas que realicé, a las encuestas que me hicieron el favor de llenar, y pues ya eso básicamente sería toda la presentación de